En el cuerpo directivo del partido actualmente hay gente que no tiene ni conoce el hilo histórico de los acontecimientos que han conducido a establecer los valores democráticos en la sociedad dominicana en los últimos 30 años. Yo creo que Luis tiene actitudes y comportamientos que no se corresponden con un demócrata del siglo XXI. Todos tenemos que apostar a un cambio de verdad, no de mentira. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos un habitual de este espacio y continuando con los diálogos de temas políticos, el doctor Guido Gómez Mazara del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido Guido una vez más. Gracias, hermano. Bien, yo sé qué ocurrió, o sea, tú has dicho, tú no participaste en la convención de delegados porque entendía que esa no era la forma democrática, mucho menos iba a participar ahora a optar porque te incluyeran en la dirección ejecutiva. O sea que en realidad, vamos a decir que en tu caso tú no fuiste excluido ahora, ¿o sí? ¿Tú te consideras excluido? Primero, gracias por la invitación. Primero, si yo hice una impugnación al procedimiento y llamé convención de empleados, no iba a andar detrás de un espacio de la dirección ejecutiva, porque yo lo único que aspiro en la vida es ser validado por el voto de la mayoría. Ahora, no estar envuelto en eso no me sustrae de hacer una interpretación del acontecimiento porque yo soy miembro del partido. Lo primero es el recuento histórico. Las autoridades que cesaron fueron validadas mediante el voto universal, directo y secreto. Es una interpretación propia de la actual coyuntura, negadora del derecho de la base del partido, que con un artilugio ellos reducen la participación y con 1.200 gente eligen de un caudal de 1,8 millones. Ahora, esa dirección ejecutiva tenía lo que los estudiosos llaman legitimidad democrática. O sea, la gente votó por ellos. La que le sustituyó es la fuerza del dedo. Mira cuál es el problema esencial del PRM. Y yo tengo fascinación por la historia. Excúsame que haga los paralelismos. En el siglo XIX, el partido que construyó mayor esperanza fue el Partido Azul. De Luperón. Partido construido por Luperón y Jiménez, pero fundamentalmente inspirado en las ideas de Luperón. Y llenó de esperanza a la sociedad. Pero en el camino, Lilis distorsionó el espíritu del partido. Y generó no militantes, sino genuflexos a su servicio. Y eso terminó en una dictadura. Oiga la reflexión que yo hago. Eso fue en el siglo XIX y mediados del XX. Hoy en el siglo XXI. Nada le hace tanto daño a una organización partidaria que el club de áulicos que casi siempre transforman su sentido de militancia en sí señor. Y por vía de consecuencia, cuando nos quedamos callados frente a acontecimientos como el que yo narro, eso asfalta el camino para actitudes intolerantes. Fafa Taveras, Ramón Alburquerque, la misma doña Ginette y Tony Raful tienen un común denominador, conciencia crítica. Son cuestionadores, disidentes, y yo lo hago inclusive habilitando el recuento histórico que hice. Porque en el cuerpo directivo del partido actualmente hay gente que no tiene ni conoce el hilo histórico de los acontecimientos que han conducido a establecer los valores democráticos en la sociedad dominicana en los últimos 30 años. O sea, Luis Abinader no había nacido y Paliza no era un suspiro cuando Fafa tenía la 40, la guerra de abril y la cárcel de Balaguer en sus espaldas. Primero le da una patada a esos valores. En ese mismo orden. Tony Raful era el presentador de Peña en Tribuna Democrática. Ahora se dirigirá a ustedes la voz nacionalista y revolucionaria de nuestro secretario general y líder máximo, compañero doctor José Francisco Peña Gómez. Eso decía Tony, yo lo tengo grabado en mi mente. No, eso lo recuerda todo el que tiene, qué sé yo, puedo decir de 40 años en adelante. Ramón Alburquerque, una de las mentalidades más amuebladas que tiene el país. Y doña Ginette tiene méritos sobrados. O sea, yo no estoy cuestionando quienes lo sustituyeron, que podría hacerlo.
Lo que estoy haciendo Aunque es imposible no hacer una comparación, ¿eh? Yo pienso que la comparación es un insulto. No, no por esos dirigentes, sino yo digo porque con todo lo que pueda ser popular, te voy a poner un caso, lo digo yo, de Roberto Ángel, el hijo de Roberto Salcedo. Pero yo no me imagino, o me imagino dos escenarios. Se está discutiendo una estrategia de un partido. No es lo mismo tú tener a Ramón Albuquerque, a Fafa Taveras, o cualquiera de los demás, Tony o Doña Diné, que tener a Roberto Ángel discutiendo estrategia a seguir. Pero eso yo te lo respondo de otra manera. ¿Cómo? La fascinación que tienen algunos políticos con mascarada liberal de tener un club de áulicos a su servicio daña el reconocimiento de valores esenciales en la política, como es disentir. No es muy duro el término mascarada, Guido. Sí. Yo creo que Luis tiene actitudes y comportamientos que no se corresponden con un demócrata del siglo XXI. Te puedo dar ejemplos. Lo que hizo Luis en la dirección del partido fue él imponiendo a uno de los suyos, al margen de los procedimientos democráticos, cuando él fue electo mediante el voto universal, directo y secreto. Yo estuve en la primera línea y me junté 5 veces con él. Él me llamó, yo no fui donde él. Y por un problema de discreción, nunca voy a decir lo que conversamos. Pero eran manifestaciones de su voluntad de imponerse sobre todas las cosas. Eso no es bueno para un partido. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros nos construyó el espíritu de negar las aberraciones democráticas del PRD, ¿sí o no? Entonces tú no puedes calcar los hábitos que tú decías cuestionar en una nueva organización. En ese mismo orden. Cuando tú ves el listado de los nuevos miembros de la dirección ejecutiva, ¿tú sabes cuál es el común denominador de todos? Son empleados públicos. Todos. Todos son empleados públicos. Los partidos referenciales para nosotros. Yo nunca vi a Alfonso Guerra siendo excluido del Partido Socialista Obrero Español porque discrepara de Felipe González. Yo nunca vi al Partido Demócrata tentando la patada a Bernie Sanders. Señores, que no puede existir la democracia sin demócratas. Entonces, el presupuesto nacional es un mecanismo de doblegar el criterio de la gente. Y qué pena, lo voy a hacer una crítica a ustedes los comunicadores. Porque la gente concentra... Yo, por si acaso, soy periodista. No, periodista. No bien, comunicador. No pero periodista y comunicadores comunicadores también. Pero los dos. Sí. Porque la gente concentra mucho la crítica en la clase política, y es verdad, porque estamos en el centro del debate. Pero ¿cuánta gente con silencios cómplices y mutismos tácticos frente a acciones de esa naturaleza? Y cuando tú vas y averiguas, es por la ventaja que tiene frente al Estado. Porque el gobierno da publicidad, genera ventajas, entonces todo el mundo se siente callado. Yo quiero decir públicamente aquí que más allá del espíritu dedocrático, ¿cuál fue el argumento para quitar a Fafa? ¿Cuál? La edad. Pero doña Milagro es mayor que Fafa. Dos gente que yo respeto, ¿eh? Yo comenté diciendo que ojalá mucha gente joven tener la lucidez y la capacidad analítica que tiene Fafa Taveras. Entonces, en primer lugar, Sí, no. pero además otro componente es la consolidación del pensamiento conservador alrededor de Luis. Porque Luis, que si bien es cierto el partido tiene una sombrilla socialdemócrata, Luis es un hombre de naturaleza conservadora. Y sobre los temas esenciales él se comporta como un conservador. ¿O es mentira? Las 3 causales, ¿qué pasó? Le dijo a la sociedad en la campaña que él iba a usar su mayoría para aprobar las 3 causales. No lo hizo. Ahora hay un tema de discusión esencial en el país. Él modificó 4.000 millones de pesos, se lo quitó al sector educativo. O sea, una persona que tenga una concepción progresista y liberal, de verdad, no de mentira, no hace eso. Una persona que desde el gobierno invierta 2.000 millones de pesos para financiar la clínica privada, cuando el sector salud público está resquebrajado, no es un liberal, no es un progresista. Utiliza el artilugio de serlo, sin que en la práctica lo sea. Bueno, en esencia tú entiendes que ahí que está el trasfondo del asunto, que el presidente es un hombre muy conservador. Vamos a una primera pausa y volvemos, Guido.
Continuamos con el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, mientras tanto, ¿qué tú estás haciendo entonces? Ok. Yo estoy caminando todo el país. ¿Has continuado? Sí. Este fin de semana estuve en Río San Juan, estuve en Cabrera, visitando a los dirigentes, en el contacto personal. Porque yo espero que el proceso de convención, que va a ser regulado por la Junta Central Electoral, no por el partido, se establezca el ejercicio democrático de voto universal, directo y secreto. Para que todos los compañeros voten, pero además a partir de la próxima semana salgo a hacer un programa nacional de inscripciones. ¿Por qué? Y los compañeros del partido que me están viendo lo saben. En muchas demarcaciones le construyen un miedo al compañero que está trabajando en el sector público, bajo el entendido de que si va a actividades mías, hay consecuencias. Y se va construyendo un miedo sin precedentes, lamentable. Yo he ido a demarcaciones donde ministros llaman para decir que no asistan a las actividades. Era un gesto penoso y lamentable. ¿A quién llaman? A la dirección del partido, sí, no le abren local, no vayan donde fulano. Yo tengo testimonio grabado de dirigentes de quién lo llama. Pero bueno, como yo lucho por la nueva política, no la nueva política porque creo que es un rostro que conduce a la política nueva, sino porque transforma actitudes y comportamientos, gracias a Dios, el nivel de receptividad de los compañeros es significativo. Y peor aún, hay muchos que preservan el miedo, dicen, no te apures, Guido, la convención es, el voto es secreto, no hay inconvenientes. Pero yo llamo la atención en mi partido para que reconozcan que esas prácticas nos comprometimos a superarlas y que la sociedad dominicana no percibe correcto ese tipo de comportamiento. Además, genera entusiasmo en muchos sectores que, si bien es cierto, se sienten desilusionados o por aspectos de la gestión de gobierno. Hay aspectos de la gestión de gobierno que yo reivindico y reivindicaré y lo defiendo en primera línea. Pero sobre todas las cosas, yo siento que hay que crear las condiciones de una incorporación de mucha gente que apostó al cambio, no se siente conforme, pero está convencido de que participar en la vida política es esencial. Y en esa dirección yo me estoy moviendo con líderes sociales, dirigentes del partido, gente que viene de la diversidad religiosa del país, dirigentes deportivos con mucho arraigo, porque en definitiva todos tenemos que apostar a un cambio de verdad, no de mentira. Bien. Entonces tú sigues firme en tu propósito de competir por la candidatura presidencial. Claro, y te dije a ti que cuando me cerraron aquella ventana para competir por la dirección del partido me abrieron una puerta. Óyete, un grupo de comunicación importante del país y que el gobierno utiliza como promoción, las encuestas, establece que yo soy una de las 3 figuras de mayor arraigo en el partido. Ahí está. Pero que tengo más arraigo que el presidente del partido y el secretario general. Ahí está. Las encuestas que utilizan ellos, que en muchos momentos son encuestas de relaciones públicas. O sea, yo no impugno ninguna encuesta. Yo creo en la rigurosidad de las encuestas. Para tu trabajo político, ¿tú has encargado algún tipo de investigación? ¿Qué te dicen las encuestas de trabajo? Tengo un argentino muy reconocido en el mercado internacional y aquí también, porque ha trabajado con algunas personas en el país. No solo dicen que vamos muy bien, sino que hay una parte importantísima de la población que, descreída de los partidos fundamentales y de los líderes tradicionales e insatisfecha por la gestión de Luis, está esperanzada en construir una nueva alternativa dentro del país en términos presidenciales. Mira por qué. Porque es evidente que el gobierno ha ejercido en el marco de la condición de una situación de carácter internacional y de una crisis sanitaria innegable. Y eso, sin lugar a dudas, ha generado que muchas expectativas ciudadanas, no hablo del empleo puro y simple, se hayan diluido. Cuando tú ves que, por ejemplo, a pesar de que hay aspectos de la economía importantes que hay que aplaudir, el factor inversión se ha reducido en 7% en el país. Reitero, no hablo de la gente que va al empleo público. Estoy reflexionando sobre los impactos encadenantes que tiene la política de inversión. Cuando tú ves un aspecto positivo como la apreciación del peso respecto al dólar, que es una medida inteligente, que yo aplaudo, ahora hay que hacer una lectura que implica para renglones fundamentales de la economía dominicana esa apreciación del peso con respecto
al dólar. ¿Qué va a pasar con las familias que viven de las remesas? San José de las Matas, ponerte un ejemplo. ¿Qué va a pasar con las políticas de empleo del sector de zona franca? ¿Qué va a pasar con el turismo? Si yo vivo en Hackensack, New Jersey, y he pagado para un destino turístico a Puerto Plata una cantidad de dinero, pero por la apreciación del peso con respecto al dólar, la rentabilidad de mi dinero es menor, yo me voy para Hawái. Es decir, hay que hacer una reflexión inteligente. Reitero, yo aplaudo aspectos importantes de la conducción en la política macroeconómica. Reconozco que hemos avanzado en el sector turismo. Aplaudo fundamentalmente lo que hemos logrado en el sector de zona franca. Y aunque las remesas no es un factor que depende de la voluntad del gobierno, yo me quito el sombrero frente a la solidaridad de los ciudadanos nuestros que viven fuera del país. 4.800 millones de dólares metieron este semestre. Es decir, hay cosas que yo pienso que generan un respiro. Ahora, siento que aspectos esenciales como los artículos de primera necesidad, hay un descenso significativo en el empleo formal y en el informal. Este semestre el empleo formal descendió un 2% y en el informal 8%. ¿Y cómo se pudiera mejorar el comportamiento de esos indicadores en un entorno de crisis internacional? Porque no es fácil. Múltiples maneras. Mira, primer componente. Yo creo que las políticas sociales del gobierno son importantísimas. 42.000 millones de pesos en subsidio. Ahora, mira la visión diferente entre una persona como yo y Luis Abinader. Yo utilizaría los programas sociales como instrumento de entrenamiento, capacitación y adiestramiento de los receptores del programa. Me explico. Yo hago un levantamiento en el este y digo, si 19% de la gente que accede a los programas sociales está en el este, y en el este hay una tendencia laboral para destrezas idiomáticas, yo tomo a las personas y le digo, estos primeros 2 años que tú estás recibiendo el programa, tú tienes que adiestrarte en idiomas. Para cuando el nivel de formación se lo permita, lanzarlo al mercado y que de una forma u otra los programas sociales no sean freezer de pobre. Te doy un ejemplo. Te doy otro ejemplo. Las vacaciones, yo no sé cuáles son las edades de tus hijos, pero las vacaciones constituyen una fuente de perturbación para una parte importante de los jóvenes del país. El nivel de desempleo en América Latina entre 18 y 34 años es de 19%, aquí de 29%. Yo generaría los 90 días de vacaciones un amplísimo programa social donde el Ministerio de Medio Ambiente genere empleos temporales para los jóvenes para que limpien la cañada, limpien las playas. Yo generaría un mecanismo de empleo temporal por 90 días, 45 días a los jóvenes para que las escuelas sean rehabilitadas por pintura, reparación de pupitres por los jóvenes del sector. Es una visión diferente. Te doy otro ejemplo. Yo generaría un subsidio escolar para el inicio de las clases. ¿Tú sabes lo que implica a la mayoría de los padres que vienen de sectores humildes o que reciben salario del sector público o del nivel informal de la economía el inicio del año escolar? Incluso para los que reciben salarios formales del sector privado. Yo generaría una política de subsidio y de incentivo a los sectores de menor ingreso para financiar el acceso a los útiles escolares. O sea, esa es una visión social más cercana a la gente. Y vuelvo a Peña. Porque para mí Peña no es un instrumento de la coyuntura. Porque yo siempre estuve con Peña. Siempre estuve con Peña. Entonces, frente a eso, hay múltiples maneras de reconstruir la esperanza con la gente y en la gente, pero sobre todo la cosa de un Estado mucho más solidario. Bien. ¿Tú estás convencido de que cuando se vaya a elegir el candidato será con el voto universal, que ahí no será por aclamación o una convención de delegados? ¿Me vas a responder eso cuando volvamos de esta pausa? Continuamos con el doctor Guido Gómez Mazara. Bueno, tú tienes el convencimiento de que las cosas serán distintas cuando se vaya a elegir el candidato presidencial. Pero mi querido amigo, ¿cómo es posible que un auténtico demócrata incidente los procedimientos que le den legitimidad a lo interno de su organización? La elección de la candidatura presidencial no corre a manos del partido, corre a manos de la Junta. Entonces, no es posible que un
presidente de la República, en pleno ejercicio, si pretende ser candidato, le diga a su partido, no, yo no quiero el concurso de ustedes. Ustedes de forma genuflexa vengan y endósenme. ¿No hay ningún resquicio legal para eso? Ah, no, ellos se van a inventar 500. ¿Pero qué dice la ley? No. Primero vamos a la ley de partidos. Sí. Fíjate que la ley de partidos te presenta opciones. El problema es que el compañero Luis Abinader fue a una candidatura presidencial interna con el voto universal, directo y secreto y le dio una pela a Hipólito. ¿Cuál es el argumento ahora? Hipólito lo reconoció de una vez. Sí, pero por eso vamos a recrear ese ejercicio democrático, que los compañeros voten y la cantidad de personas que vamos a inscribir en este proceso que participen, eso es la democracia. Entonces tú le vas a decir a los de tu partido, ustedes no pueden votar, pero después vaya a la sociedad a votar. No. No puede haber democracia sin demócratas. ¿Tú te sientes confiado que tú puedes derrotar en unas primarias universales a Luis Abinader? Pero a mí la historia me estimula. Guzmán quería que fuera Magluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quiso a Peña, ganó Magluta. Feyorel que daba empleo, ganó Hipólito. Y Luis le ha dado 2 pelas a Hipólito, que representaba el poder. Tan elemental como eso. ¿Tú crees que la mayoría de los compañeros del PRM están satisfechos con Luis? Ve a la base del partido y pregúntale. No hablo de encuesta como instrumento de relaciones públicas y de promoción, que tú sabes lo que pasa con eso, porque es que la fuerza del dinero lo ha distorsionado todo. Le quiero preguntar una cosa muy elemental a la gente. Cuando usted va al supermercado, al colmado, a comprar los útiles escolares, ¿usted está mejor? Y la regla fundamental es que los procesos inflacionarios casi tienen un impacto en el comportamiento electoral de la gente. Miren, Europa, que son países de mayor nivel que el nuestro, todos los gobiernos que se han presentado, salvo el caso de Francia, que era para parar a Le Pen, y de Portugal, han perdido todos los gobiernos en el marco de una inflación. Aquí en las Américas, durante la crisis de la pandemia en sus buenas, en todas las elecciones perdieron los gobiernos. ¿Tú sabes por qué? Porque eso le daba en el bolsillo y en el estómago a la gente. Y ahora ha habido varios cambios. ¿Tú piensas que República Dominicana será la excepción y el PRM se podrá mantener en el poder? Y lo digo con el presidente de candidato o contigo o con otro. Mira, la escuela dice que preservamos en el poder cuando Guzmán le entregó a Jorge Blanco. Cuando Hipólito quiso preservarse del poder, perdimos. Hay que aprender de la historia. Decían los marxistas que los pueblos que no conocen su historia están condenadas, ¿verdad?, a repetirlo, pero fundamentalmente que la historia se repite como tragedia o como comedia. Entonces, vamos a trabajar en Federico Engels. Vamos a trabajar en eso, vamos a hacer conciencia de los componentes históricos. Lamentablemente hay gente en mi partido que no tiene conciencia histórica. Por eso no se comporta correctamente, no es reflexivo. No entiende que los instrumentos liberales tienen que ser coherentes. Tú no te irías si tú eres derrotado, si te derrotan en buena lid. ¿En el partido? Sí. Es que yo estoy convencido que yo le gano a Luis Abinader, de verdad. Es que yo me parezco... No, yo no digo que tú no estés convencido, pero en caso de que ocurra lo contrario y tú entiendes que fue una elección limpia, tú te quedarías. Pero nadie que va a procesos democráticos y tiene valores democráticos no respeta el resultado de la mayoría. Lo que yo estoy diciendo y reiterándome es que ellos nunca dejan la posibilidad de competir. ¿Y qué pasó en la convención para la dirección del partido? ¿Qué pasó? Yo, repito, soy lo suficientemente discreto para no decir lo que me dijo el presidente a mí. Fui un hombre discreto. Y no eres el protagonista de mi libro. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ¿cómo tú ves, además de la situación ya propiamente interna del Por ejemplo, los compañeros aducen lo siguiente. Ellos dicen, sí, con malicia y perversidad. Ellos dicen, Guido es muy amigo de Leonel. Me lo han dicho en mi cara, desde el presidente a todos los ministros. ¿Tú eres muy amigo de Leonel? Yo digo, sí. Vamos por partes. Miren, una pregunta. ¿Quién pactó con Leonel en el 2020? ¿Yo o Luis? Fue Luis. ¿O no existen senadores producto de ese acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente de eso? No, y no hay que ser enemigo en lo personal de nadie. No, pero cuando Hipólito y Danilo se reúnen, yo no veo sorpresas. Y en el caso de Leonel mío hablamos de libros. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de eso? Pero lo hacen con una perversidad a través de los bots o esos acomodos de opinión
en la intención de desacreditar mis argumentos. Los argumentos se responden con argumentos, con ideas. Lo que te quería preguntar finalmente es, además de la situación propia interna del PRM, yo veo a la oposición en un momento que se siente como envalentonada y se siente confiada en que puede desplazar al PRM del poder. ¿Tú ves alguna posibilidad de que eso ocurra? Mira, es innegable que hay un sector del PLD que tiene perturbaciones procesales, evidente. Y hay gente en el PRM que con vileza presume que los arreglos de carácter político pueden imponerse a las persecuciones pendientes. Yo no sé cómo hacen eso, porque tú no puedes decir una barbaridad de esa naturaleza contando con Miriam Jenny Camacho. O sea, la oposición juega su rol. Ellos quieren construir una mayoría. Ahora, en el PRM debemos ser lo suficientemente inteligentes para actuar en una dirección racional, no pateando a los dirigentes, no excluyendo a la gente, no insultando a que no piense igual que tú. Eso es una locura que está pasando en el partido. Que yo a otros se lo perdono porque son exponentes del siglo XVIII sobre la política. Pero Luis es una persona joven, que no tiene necesidad de pensar así. Y en el terreno de los hechos se muestra intolerante. Y eso es lamentable. Se lo dice una persona que es amigo de Luis. Digo, yo soy más amigo de él que el mío. Porque yo en el terreno de los hechos he demostrado que soy amigo de él. Bueno, muchas gracias, Guido. Como siempre, interesante tu participación. Muchas gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.